comenzamos de alguna manera a reivindicar la entrada de Minas de Figaredo en el Instituto Nacional de Industria. Y hay que ir a la huelga. Cierre patronal. Fueron 111 mineros, pues nos enterramos allí. Todas las vecinas de aquí del pueblo, todas, se juntaron todos y nos daban la comida. Y aparecieron geos y la de Dios. La policía de aquí era la policía armada, los grises todavía. Cortemos 2 veces la Vuelta Ciclista a España. El tricornio cayó y yo cogí un aire y tiré a la carretera. Llegamos a colapsar Asturias. Hubo un secuestro. Lo cogimos, tuvimos que sacarlo a rastro y no le metió un ostión el fusil por el aire. No vengáis que tenemos dinamita. Porque nosotros éramos guerrilleros, auténticos guerrilleros, joder, estabas en la guerrilla continuamente. Y lo que hacíamos era eso, estrategia de guerrillas, ¿no? Y fue una batalla campal. Conciencia. A la policía ahí, la Guardia Civil y dio tralla y dio ahí la hostia. Fue una lucha en toda la extensión de la palabra. Fuimos enfrente de él, cago en su puta, salió zumbando de allí, ¿vale? Cuando eso ves que van a por ti, ya sabes lo que pasa. Presión, negociación, negociación, presión. Que Dios te libre que falte un billete aquí. Para que hay que solucionar el tema. Y estaba rodeado de pistolas por todos lados, los grises. Yo sabía las consecuencias y me importaba 3 cojones, ¿no? Pero querían prender fuego la gasolinera. Enganchemos al ingeniero. Que no se acerquen porque lo tienen abajo. Tiráislo abajo del castillete. Me cago en tal, cogémoslo y tiramos. Había hasta francotiradores. Con la metralleta apuntando. Y que nos pusieron la pistola en el pecho y todos nosotros. Al día siguiente nos encadenamos en la Castellana. Y yo quedéme mirando para uno y dije, pero qué hijo puta y es. De noche nos poníamos a cantar en la celda de la Internacional los 4, ¿vale? Una lucha durísima, con unas consecuencias muy buenas. Pues cada una muy gordas, muy gordas. Pero bueno, a mí no me pesa nada. Te jode. Porque al final ganamos. Con la metralleta.